Ciencias Sociales para, bueno, retomar un poquito como hacemos siempre todo lo que estuvimos viendo hasta ahora y adelantar e ir avanzando un poquito más. La actividad que vamos a desarrollar en este video va a tener que ver precisamente con relacionar lo que estuvimos viendo con lo nuevo, ¿sí? Y también de ir refrescando algunos conceptos que fuimos trabajando el año pasado. Así que los invito a prestar atención y, bueno, todas aquellas preguntas que tengan, por supuesto, hacerlas si hay algo que no se entiende. Los invito a ver. Como decíamos, a principios de año, las ciencias sociales son ciencias que estudian al hombre en sociedad. No al hombre solo, al hombre en sociedad. Y siempre hablábamos de que este hombre en sociedad se estudia en un espacio y en un tiempo determinados. Cuando hablábamos de espacio, decíamos que la ciencia que estudia al hombre en este espacio es la geografía. Y cuando hablábamos de tiempo, nos referíamos a la ciencia madre que estudia este tiempo de este hombre en sociedad, que es la historia. ¿Sí? Entonces, durante todo este tiempo estuvimos trabajando en ciencias sociales el espacio geográfico. Trabajamos qué clases de mapas encontrábamos, la diferencia entre mapas, mapa mundi o el planiferio y mapas de distintos continentes, la división entre un mapa político y uno físico, la ubicación de los continentes, de los océanos, ¿sí? Y también nos preocupamos mucho en tratar de identificar esas líneas imaginarias que nos permitía encontrar esos espacios, ubicarlos con más precisión. Yo creo que en algún momento les dije también que esas líneas imaginarias ustedes las tenían que conocer y saber porque las iban a necesitar mucho para trabajar el año que viene en la secundaria. Bueno, todo esto que nosotros estuvimos trabajando son insumos, son elementos que a ustedes les van a servir comprender otros, ¿sí? Otros contenidos, otros temas mucho más difíciles el año que viene, ¿sí? Entonces es importante que los tengan en cuenta y que sepan que cada vez que podamos los vamos a ir repasando y que yo siempre los voy a traer a la memoria para que ustedes los tengan lo más frescos posibles, ¿sí? Y que vean también que todo lo que se trabaja tiene una relación, todo sirve para algo y todo está relacionado con algo, ¿sí? El año pasado nosotros estuvimos trabajando, cuando hablábamos de hechos históricos, estuvimos trabajando mucho con América y estuvimos trabajando mucho con algunas cuestiones que pasaban en América, especialmente en el Virreinato del Río de la Plata, pero también vimos algunas cuestiones algunos hechos históricos que sucedían en el mundo, especialmente en Europa, y que tenían influencia en América. Influían o tenían consecuencias dentro de lo que pasaba en América. Por eso es que siempre es importante saber en dónde, el espacio, y cuándo, el tiempo, se produce un determinado hecho histórico. Nosotros, a partir de ahora, los próximos temas que vamos a ver, los vamos a ir abordando, los vamos a ir trabajando en un periodo de tiempo que va a ser de 1750 a 1850. Este tiempo, en América, medianamente nosotros lo estuvimos trabajando el año pasado, llegamos un poquito menos de 1850, pero estuvimos trabajando en América con estos temas. Vamos a ver y vamos a repasar. Por eso es que es muy importante que hagamos memoria y de aquello que no nos acordamos lo podamos repasar y preguntar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a presentar algunos temas y les voy a mencionar algunas cuestiones que tienen que ver con este tiempo en un espacio que va a ir, por un lado, vamos a ver algunas cuestiones que pasan en Europa en este tiempo, muy importantes, y otras que van a pasar en América. Yo voy a marcar 2 de cada uno para no extenderme y también para plantearles que son quizás muy importantes, que hay otros por supuesto importantes, pero que hay algunas cuestiones que no nos tenemos que olvidar.
Y también para repasar un poquito cómo hay que trabajar las líneas de tiempo. Voy a empezar por dos hechos históricos que suceden en Europa en este tiempo y que son muy importantes. Hay otras, vuelvo a repetir, no son los únicos dos hechos históricos, pero yo me voy a detener en estos dos para poder relacionarlos con lo que pasa en América. Una de las cosas importantes que no tienen que olvidarse es cuando ustedes hagan una línea de tiempo en su carpeta, esto no deja de ser un gráfico, ¿sí? Para eso es muy importante que ustedes utilicen la regla, ¿sí? Y que puedan dividir esta línea imaginaria en relación a la cantidad de hechos que tienen que marcar y los tiempos que estén establecidos. Yo, por ejemplo, en Europa voy a marcar 1750 y voy a marcar 1789. Tengo dos hechos históricos, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es dividir a mi línea imaginaria en 4, ¿sí? Cada 10 centímetros voy a marcar en mi línea imaginaria. Mi línea de tiempo, perdón. Aquí voy a poner el primer año que tengo que marcar, 1750. Y fíjense en lo siguiente. Si yo tomo la misma distancia, quiere decir que aquí iría, lo voy a escribir chiquitito con otro color, porque no es el año que quiero marcar, pero para que ustedes sepan que tienen que tener la misma distancia, ¿no? Acá iría 1760. Acá iría 1770. Acá iría 1780. Y yo tengo que ya llegar casi al próximo, ¿verdad? Recuerden que yo había marcado cada 10 centímetros. Ustedes esta diferencia quizás no la puedan hacer en su carpeta porque estamos hablando de muchos centímetros, ¿sí? Pero para que tengan una idea. Acá sería 1790, ¿verdad? Yo tengo que marcar 1789. Entonces, lo que voy a hacer es marcar casi en este lugar los 2 años que yo quiero marcar. ¿Se entiende? Entonces yo tengo, por un lado, 1750, que es un año clave, que vamos a ver qué pasa, y 1789, que es otro año clave, que vamos a ver qué pasa. Para poder marcarlos, no es que hice la línea de tiempo y puse los años en cualquier lugar. ¿Qué tuve que hacer? Utilizar la misma cantidad de cuadraditos, en el caso que lo hagan en por ejemplo, lo pueden hacer perfectamente en una hoja cuadriculada, o si se van a basar lo van a hacer en una línea, en una hoja, por ejemplo, rayada o en una hoja lisa, pueden utilizar la regla, siempre se hace con regla, y lo que van a hacer es poder marcar los años, ¿sí?, a igual distancia. Siempre conviene hacerlo de a 10 años, de a 100 años, de a 20 años, de a 50 años, no ir de a uno por uno, porque si no serían líneas de tiempo extensísimas que no se podría terminar de marcar jamás. Siempre se hacen números redondos, ¿sí? Entonces, yo acá marqué 2 años fundamentales. ¿Por qué marqué 1750? Porque ya vamos a ver en esta clase, les dejé un video para que miren también, que es el inicio de una de las revoluciones más importantes, que es la Revolución Industrial, que se inicia en Inglaterra. Y que todo lo que pase en esta revolución va a influir no solamente en Europa, que es donde sucede, sino también en América, en todo el mundo, en realidad. Y otro hecho que estoy marcando acá, 1789, es la Revolución Francesa, que como bien dice la palabra, ocurre en Francia. Estos dos hechos, primero vamos a empezar con Revolución Industrial y repasar un poquito, y después vamos a ir a Revolución Francesa, son dos hechos muy importantes que influyen en todos los hechos que van a suceder en América, ¿sí? Entonces, por eso decimos que
estas dos revoluciones son causas, ¿sí?, de la revolución, por ejemplo, de la Revolución de Mayo, que ocurre en América, precisamente en estos territorios, en 1810. Entonces, para repasar, cada vez que hago una línea de tiempo, trabajo con regla y trato de marcar años redondos, ¿sí? Años de a 10, de a 20, de a 50, de a 100, que me permita, depende de lo que yo tenga que marcar, que estén a igual distancia, que haya una distribución de esos años que tengan sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo a 1789 no lo puedo poner al lado de 1750, porque no es un año que esté cerca de 1750, ¿se entiende? Tengo que dejar el espacio para que haya una distribución correcta de esos años. Bien, esto es un poquito lo que pasaba en Europa. Dijimos también que íbamos a agregar otro espacio que es muy importante, que es el de América. Hablamos de revolución industrial, hablamos de revolución francesa, pero vamos a marcar, voy a aprovechar esta misma línea y voy a marcar con otro color dos hechos históricos muy importantes que suceden el mismo año en América. Para eso voy a marcar el año 1776. Acá hay dos hechos históricos muy importantes. ¿Cómo marco 1776 en esta línea? Dijimos, hicimos cada 10, ¿no? Entonces, ¿en dónde tendría que estar? Entre 1770 y 1780. Tendría que ir con la regla a mirar. Si son 10 centímetros, la mitad sería 5, obviamente. Pero ahí sería 1775. Yo necesito marcar 1776. Iría 1 centímetro más. Vuelvo a decir que es aproximado, ¿sí? Lo que no podría hacer es marcarlo acá ni acá, ¿sí? 1776 es un año clave, porque en América pasan dos cosas fundamentales que están relacionadas con esto también, que es la creación del Virreinato del Río de la Plata y la independencia de Estados Unidos. Esos son dos hechos muy importantes que están, les diría, todos relacionados entre sí, de una u otra manera. Entonces, vemos que en un mismo tiempo suceden hechos simultáneos, hechos en Europa y en América, que se influyen, que tienen que ver unos con otros y que van a determinar un tiempo muy particular en donde va a haber cambios sumamente importantísimos y grandes en todo el mundo en realidad, ¿sí? Entonces, lo importante para terminar es que ustedes traten de recordar cómo se hace una línea de tiempo, cómo se ubican estos hechos históricos y presentarles un poquito años que son fundamentales y que los vamos a ir estudiando en el transcurso de todas estas clases. No quiere decir que va a ser esta y se terminó, no, vamos a continuar, ¿sí? Para esta clase yo les voy a proponer un pequeño video que hable sobre la revolución industrial y una pequeña explicación y también un caso de una familia que vive en plena revolución industrial en Inglaterra, para que vean cómo se vivía en Inglaterra en esa época, en la época de la revolución industrial. Van a encontrar en el trabajo también, y con esto termino, unas indicaciones o un gráfico, un dibujito, por decirlo de alguna manera, que va a aparecer de ahora en más en todos los trabajos. ¿Qué significa eso? Quiere decir que eso que ustedes encuentren después de ese gráfico es algo que tienen que tienen que poner o tienen que tratar de recordar siempre. Van a encontrar en el trabajo de ciencias sociales a partir de ahora un gráfico como esto, un dibujito como este que dice sociotips. ¿Qué son tips? Los tips son consejitos, indicaciones, algo que tengo que acordarme sí o sí. Los tips de sociales, ¿sí?
Esto lo van a empezar a trabajar cada vez que ustedes en una actividad encuentren sociotips. Quiere decir que lo que yo anote ahí abajo, ustedes lo van a empezar a pasar a un cuadernito que va a ser el cuadernito que ustedes después se van a llevar con ustedes a la secundaria. Va a ser como una especie de ayuda a memoria. El cuadernito, el que ustedes quieran, ¿sí? Un anotador, hojas que después ustedes... Lo único que yo les pido es que no lo pierdan, que lo tengan con ustedes. Entonces, en este trabajo, lo que yo hice dentro del sociotip fue explicar cómo se hacía para recordar esto. Vamos a usar otro color que se vea un poquito mejor. Si yo tengo este año, ¿cómo me doy cuenta a qué siglo pertenece? Recuerden que el año pasado lo aprendimos. ¿Qué hacíamos? Tomábamos los dos primeros números de ese número y le sumaba 1. Entonces, ¿a qué siglo pertenece? Siglo, si tengo 17 le sumo 1, siglo 18. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a encontrar en sociotips. El tip para acordarse a qué año corresponde, a qué siglo corresponde un año. Y al revés, si a mí me dan el siglo XVIII y me dicen qué año puede estar dentro del siglo XVIII, y bueno, les resto 1 y ahí obtengo que todos los años que estén dentro del 1700 van a ser del siglo XVIII. ¿Sí? Entonces, esto es lo primero que ustedes van a encontrar en el sociotips. Les recomiendo que organicen, que a partir de ahora se tomen un cuadernito cualquiera y pongan sociotips como título y empiecen a escribir solamente, no es que tienen que volcar toda la clase, ¿sí? Es una toma de apunte pequeñita, ¿sobre qué? Sobre estos consejitos que yo les voy a ir dando, estos tips que no se tienen que olvidar. Así cuando, si Dios quiere, en algún momento volvemos a las clases presenciales, ustedes ese lo van a tener con ustedes, yo se los voy a pedir. ¿Para qué? Para ir repasando. Y si no, si esto se extiende, bueno, en algún momento nos volveremos a encontrar seguramente y ustedes lo van a tener con ustedes para llevárselo a la secundaria. ¿Por qué? Porque lo van a necesitar. Son herramientas que siempre les van a venir bien para acordarse. Así que bueno, eso es un poco lo que van a encontrar en este trabajo. Es un poquito el inicio y la presentación de todo lo que vamos a ir viendo a lo largo de todo este tiempo. Así que bueno, siempre y como siempre les pido que me suban al Classroom todas las sugerencias, todas las dudas que tengan y me consulten todas aquellas cosas que no se pueden haber entendido. Les mando un beso grande y espero sus comentarios. Hasta pronto.